Muy buenos días, compañeras. He preparado esta CDA con mucho amor, esperando que sea de mucha apertura, de mucha bendición para ustedes, que sea de aplicación en su saber pedagógico y en su quehacer pedagógico. Entonces, vamos a comenzar con nuestra CDA. Presento pantalla ahora y hoy voy a presentar una CDA que tiene que ver con la retroalimentación. En esta CDA de acompañamiento queremos ver la retroalimentación como foco de ese acompañamiento situado. Entonces, quiero invitarles a que estén muy dispuestas, a que permitamos que esto sea un espacio que nos ayude a enriquecernos. Recordemos que, como les he expresado en otras ocasiones, tenemos una CDA donde todos trabajamos por, por estos procesos y que tenemos unos acuerdos pues, para que nuestros encuentros sean más accesibles. Eh, Quiero empezar con esta frase. Cuando hacemos una evaluación sin retroalimentación, perdemos la oportunidad de generar una verdadera metacognición en nuestros niños y niñas. Y es que muchas veces nosotros nos quejamos que las niñas no saben tener una autoevaluación clara, a veces ellas se colocan más nota en la autoevaluación y es porque no hemos hecho un proceso claro de retroalimentación y eso no les permite tener esa verdadera metacognición. El propósito de esta CDA es que podamos comprender las características que tiene una retroalimentación efectiva, cómo puede implicar esa verdadera retroalimentación en el aprendizaje que van a tener nuestros niños, cómo se dan esas interacciones dentro de la retroalimentación en este tiempo de educación remota, de educación de alternancia, en el marco de la educación formativa. Y para ello hemos desarrollado unos objetivos específicos que nos van a permitir llegar a ese objetivo general y es que en el primero podamos comprender la importancia de la retroalimentación en el proceso de seguimiento que hacemos a nuestros estudiantes, que podamos diseñar una retroalimentación formativa que fortalezca los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, que podamos identificar las fortalezas y oportunidades dentro del plan de mejoramiento que trae una retroalimentación segura a nuestros estudiantes y que con ello podamos fortalecer el CIE, es decir, podamos hacer unos ajustes al CIE, podamos alimentar el CIE de tal manera que allí estén documentados esa retroalimentación, esas intervenciones pedagógicas que van a llevar a un mejor aprendizaje a nuestros niños y niñas. Los aprendizajes esperados que queremos es que se pueda comprender que la retroalimentación es un proceso primordial en el seguimiento y acompañamiento que brindamos a nuestros estudiantes y de esta manera podamos promover en el establecimiento educativo unos ajustes pertinentes al CIE que estén implementada la retroalimentación dentro de ellos y que permita que los estudiantes puedan tener unos criterios claros en el momento de hacer su autoevaluación. También desarrollar una retroalimentación formativa que fortalezca el proceso de aprendizaje bajo la modalidad de alternancia o de educación remota. Como todas nuestras CDA y STS, esta tiene 5 momentos que tienen que ver con la exploración, con la estructuración, con la práctica, con la transferencia y con esa valoración y cierre. Entonces, comencemos con este momento de exploración en el cual he traído esta evaluación, es una suma, 17 más 15, el estudiante ha respondido que da 122, entonces le he pedido a un grupo de docentes con anterioridad que usen en el Menti el chat para asignarle una valoración a este examen. A lo que quiero presentar la respuesta que dan los 6 docentes que respondieron frente a esta pregunta, dan esta respuesta. Esta es como la devolución que encuentro y que quiero que frente a esta devolución hagamos un análisis. Frente a ese examen, se hace una valoración, se hace pregunta a 6 docentes, los cuales responden frente a este examen
4 de ellos dicen que le asignarían una valoración de básico. La pregunta era: asigne una valoración cualitativa a este examen, el que presenté ahorita en la pantalla, y 2 le dan una valoración de básico, ¿cierto? Frente a estas valoraciones que nos presentan estos docentes, frente a este examen, que es el que presenté inicialmente, que ya vimos en pantalla que 4 le dan valoración de básico y 2 valoración de bajo, eh, podríamos hacer una reflexión acerca de si esa valoración le da cuenta al estudiante de realmente qué aprendió, realmente en qué ha avanzado, realmente hasta dónde necesita seguir avanzando, y podemos evidenciar que no es así. Eso a nosotros nos tiene que llevar a pensar, entonces, ¿qué es la retroalimentación? ¿Cómo puedo hacer yo un proceso de retroalimentación que permita que el estudiante pueda identificar esos avances, pueda reconocer esos aprendizajes y le puedan servir para seguir creciendo? En ese sentido, cuando pensamos o queremos responder a la pregunta de qué es la retroalimentación, estamos pensando y estamos teniendo claro de que la retroalimentación es un proceso, no es una actividad aislada, es una interacción entre el docente y el estudiante que rompe ese esquema vertical y que va a permitir un desarrollo de una autonomía en el estudiante, una autorregulación, y todo eso va a ser con miras a que él pueda avanzar, a que él se pueda permitir nuevos aprendizajes. En ese proceso el docente entrega efectivamente al estudiante una devolución de lo que él alcanzó, de tal manera que el estudiante se pueda reflexionar, pueda pensar, pueda comparar realmente qué fue lo que hizo, hasta dónde avanzó, hasta dónde puede avanzar más, qué aspectos le quedan faltando, y pueda el estudiante también devolver una entrega a su docente que le permita crecer en ese proceso. Es importante entonces que el estudiante proponga unos criterios claros con base a nivel de la competencia que está trabajando, a nivel del aprendizaje que quiere abordar, para que pueda hacer una devolución con una descripción clara a su estudiante. Existen dos tipos de retroalimentación: una retroalimentación valorativa y una retroalimentación descriptiva. En esta retroalimentación valorativa estamos dando cuenta de esos juicios de carácter de valor comparativo, como lo estás haciendo mucho mejor, está excelente, ese trabajo está incompleto. Y cuando hablamos de una descripción, de una retroalimentación descriptiva, estamos hablando ya de unas descripciones más precisas, más concisas, más específicas acerca de esos logros, acerca de esos aprendizajes, de esos progresos que va teniendo el estudiante con relación a sus desempeños esperados. Entonces, en este sentido, vemos que esta retroalimentación valorativa va a ser más significativa para el estudiante, porque esta no le va a decir mucho. Cuando me dicen a mí que está incompleto, entonces yo como estudiante voy a pensar: ¿incompleto en qué? ¿Qué me quedó faltando? ¿Hasta dónde necesito caminar más para alcanzar esa meta de aprendizaje? En ese sentido, queremos traerles o hacerles reconocer, o que identifiquemos que retroalimentar es diferente a orientar. Retroalimentar es diferente a valorar, porque la retroalimentación involucra esos dos procesos, involucra evaluar, pero también involucra orientar, involucra no solamente es corregir o señalar el error, sino que me lleva a poder hacer caer en cuenta al estudiante de cuáles son sus avances, cuáles son sus progresos. Le va a proporcionar al estudiante una información detallada de esos momentos donde él va a poder comparar ese aprendizaje, esa meta inicial, esos criterios de evaluación que se propusieron y hasta dónde él ha establecido. Por eso es importante que se tengan establecidas unas rúbricas de evaluación que nos va a permitir que el estudiante pueda identificar qué ha alcanzado y hasta dónde él quisiera llegar. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta presentación
que hay una carita feliz, una expresión de muy bien con signos de admiración y unos códigos que pueden dar a entender que el ejercicio está bien resuelto o el examen está bien resuelto. Sin embargo, esto es un ejemplo de lo que no es retroalimentación. Aquí simplemente hay una calificación, pero el estudiante no tiene claro ¿qué más puede avanzar? Es decir, qué rico que podamos llevar cada día a nuestros estudiantes a que se propendan por esa mejora continua, que ellos deseen avanzar cada vez más en sus aprendizajes. Y si nosotros le hacemos una valoración cuantitativa o cualificativa de un examen, les calificamos, pero además de eso, les hacemos una retroalimentación que le permite identificar sus avances y hasta dónde puede ir más lejos, entonces eso va a ser un proceso que va a ayudar a crecer. Estamos en esta segunda etapa de estructuración donde tenemos que identificar o entender que la retroalimentación nos va a ayudar a seguir aprendiendo y nos ayuda a seguir aprendiendo no solamente al estudiante, sino también al docente. La retroalimentación va a permitir que se dé una dualidad, que se dé una oportunidad, perdón, de crecer y que genere un ambiente de confianza porque vamos a ir mirando cómo esa retroalimentación segura y eficaz se hace en el proceso, en el desarrollo del trabajo y no en la persona. Entonces, en ese sentido va dirigida desde una carga emocional que ayude a crecer al otro, que ayude a avanzar al otro, que apunte a una mejora continua. Y eso nos lleva a tener en cuenta que debemos flexibilizar nuestro currículo para lograr ese aprendizaje. Cuando hacemos una retroalimentación, tenemos que tener claro que esa retroalimentación debe estar enfocada en el trabajo y no en la persona. El objetivo es que los estudiantes puedan identificar sus avances, puedan monitorear sus logros, puedan eh, conocer hasta dónde se han proyectado en sus aprendizajes y qué más pueden hacer para proyectarse y llegar aún más lejos. En ese sentido, tenemos que la retroalimentación que nosotros veníamos desempeñando en nuestras aulas era una retroalimentación donde podíamos tener nuestro estudiante al frente y podíamos avanzar con él en el aprendizaje. Pero ahora que estamos en un tiempo de educación remota o alternancia, Daniel Wilson nos propone una retroalimentación en educación remota, donde existe un canal que integra los medios de difusión, los recursos de mediación, y donde a veces nosotros, pues en este momento nosotros no podemos ver al estudiante, nosotros no podemos ver los procesos, como se podían ver en una aula física, como podíamos ver si estaba él trabajando puntual. Muchos de los docentes les queda la duda si la tarea la hizo el estudiante, si le ayudó un acompañante, si el trabajo lo abordó con suficiente responsabilidad o qué hay detrás de eso. Entonces, es indispensable hacer un ajuste al currículo que nos permita en las prácticas de aula hacer una retroalimentación efectiva en estos tiempos de educación remota que deben de estar basados en este sentido, en esas evidencias de aprendizaje que nos presentan nuestros estudiantes. Y es ahí donde nosotros aprovechamos de estas oportunidades que tenemos a través de los canales de comunicación, como el WhatsApp, el correo, en el caso de la institución que tenemos el Classroom permite hacer una retroalimentación porque permite una comunicación uno a uno con nuestros estudiantes. Y esas evidencias nos van a permitir identificar esos avances de los estudiantes. Para eso, Wilson nos propone una escalera, perdón, una escalera para retroalimentación. En esa escalera nos invita a que podamos clarificar, que podamos valorar, que podamos expresar inquietudes y hacer sugerencias. En esa clarificación nos invita a que nosotros podamos hacer esas preguntas que nos permiten identificar qué quiso decir el estudiante, a valorar esos aspectos de aprendizajes en los que vimos que él sí llegó a un avance, que de pronto no lo logró todo, por ejemplo, en el examen que veíamos ahora en el inicio, cuando el estudiante suma las unidades, lo hace correctamente.
él se equivoca es al sumar las decenas, porque él al llevar esa decena que le exceden las unidades, lo que hace es que la coloca como si fuera una centena. Entonces, en ese sentido, yo puedo hacerle una valoración de que él ha hecho una buena suma en las decenas, es decir, acá en este ejemplo, él tiene 7 y 5, 12, entonces el estudiante ha colocado un 2, quiere decir que tiene claro que cuando yo sumo las unidades no puedo colocar el 12 como tal, sino que coloco la cantidad de unidades y llevo las decenas, pero al llevarlas, él las deja aquí, parece ser que suma 1 con 1, 2 decenas, y este 1 que lleva las decenas lo convierte en una centena, parece que así es. Entonces, por eso es importante que yo haga dentro de ese proceso una clarificación donde yo le pueda preguntar, porque mire que yo estoy diciendo, parece que lo hizo así. Entonces, no partir de esa suposición que hace el docente, sino clarificar con él, entrar a preguntar. Ahorita vamos a ver de una manera más detallada esto. Valorar esa parte que hizo buena, por ejemplo, en el caso que les ponía de ejemplo, lo de las unidades, expresar inquietudes, pensamientos, desacuerdos, me preocupa que estés asumiendo esa decena como una centena, ¿cierto? Preguntarle y hacer unas sugerencias que le permitan a él mejorar ese aprendizaje y lograr avanzar. Otro ejemplo que tenemos acá, ya no desde las matemáticas, sino desde el lenguaje, es cuál es el alimento preferido de los ratones, ¿cierto? Desde cualquier área. ¿Cuál es el alimento preferido de los ratones? Entonces, a lo que el estudiante responde, seso. Que podríamos preguntarnos si confundió esa C con este fonema C con el fonema K. Entonces, quizás quiso decir que o que de la K en el fonema lo quiso pronunciar como el de las o el de las. Entonces, es ahí donde uno tiene que indagar con el estudiante para identificar por qué nos puso esta expresión seso. Y en ese sentido podemos entrar a una retroalimentación como más clara, más específica, más apuntada a la realidad de lo que de lo que el estudiante nos presentó. En ese sentido, queremos expresar que para aclarar eso es importante que yo pueda acercarme al estudiante y pueda abordar una serie de preguntas o una serie de expresiones que me permitan identificar qué me quiso expresar él cuando presentó esta prueba, y entonces yo puedo abordar preguntas como explícame con mayor detalle qué quisiste decir acá, me puedes repetir más despacio cómo hiciste este proceso, dime si estoy en lo correcto cuando creo que estás confundiendo esta decena con una centena, qué hiciste para encontrar esta solución. Y cuando el estudiante me haga esa devolución a esas preguntas, entonces yo voy a encontrar realmente en qué ha avanzado el estudiante y qué es evidencias de aprendizaje o qué metas de aprendizaje le faltan por alcanzar. Luego llego en esa primera escala, hago ese momento de aclaración. Avanzando en la escala, llego a ese momento de valoración, donde yo puedo identificar ahorita cuando les mostraba en el Menti, algunos les pusieron básico, pero ese básico no me está diciendo qué alcanzó el estudiante. Entonces el estudiante puede ponerse muy feliz porque no perdió el examen. Y ahí es donde nosotros, si no hacemos una verdadera retroalimentación, vamos a reducir esa valoración, esa nota que le damos en simplemente gané o perdí, o profe, ¿por qué perdí? Profe, ¿por qué gané por este pedacito? Y él no está comprendiendo esos avances. Cuando yo voy a esa etapa de valoración, entonces yo voy a hacerlo de una manera constructiva. Voy a valorar esos momentos donde él ha alcanzado ciertas metas de aprendizaje, ciertos avances, y voy a expresarle
frases como excelente hipótesis, la que has fundamentado en este escrito, o los objetivos que usaste enriquecieron mucho la narración, me encantó la idea que usaste cuando lo expresaste de esta manera, y esto nos va a permitir que el estudiante pueda sentir que, que es reconocido dentro de ese proceso y no se va a sentir frustrado frente a ese aprendizaje. Eh, en el tercer momento, entonces vimos aclarar, valorar, y viene la tercera escala, que es la escala que hace alusión a expresar inquietudes. En ese sentido, nosotros tenemos que expresar preocupaciones o inquietudes que sentimos frente a ese examen, o frente a esa devolución de evidencia de aprendizaje que nos hace el estudiante, donde nosotros lo motivamos a crecer en ese aprendizaje. Entonces, ¿qué podrías mejorar? ¿Qué harías diferente si tuvieras que hacer la misma tarea? ¿Qué idea tienes para mejorar esta tarea? ¿Qué opinas de esto o aquello? Y eso le va a ayudar al estudiante a hacer una toma de conciencia de su aprendizaje y de cómo puede avanzar en ese conocimiento. Y por último, la parte última de la escala es expresar esas inquietudes. En ese sentido, yo podría expresar preocupaciones, donde yo lo invite a él a crecer, donde yo le invite a él a pensar qué pasaría si agregas esto, qué resultado podrías tener si mejoras en esto, y de esa manera potenciar su aprendizaje. Hacerle sugerencias, en esa última parte, perdón, en esa última escalera viene la parte de hacer sugerencias, donde yo lo puedo invitar le puedo hacer unas recomendaciones de manera descriptiva, unas recomendaciones de maneras específicas, de manera concretas, que le permitan avanzar en ese proceso. Le puedo decir, por ejemplo, la próxima semana necesito que pienses en esto, estás mejorando en realizar esta tarea, pero ahora vas a hacer esto, y ya lograste esta tarea o competencia, pero solo te falta que regules esto, y así el estudiante va a mirar hasta dónde ha avanzado. Este es un proceso que nos va a permitir a nosotros tener una interacción con los estudiantes, pero para ello es importante que nosotros tengamos claro qué podríamos considerar como una evidencia de aprendizaje y qué realmente no es una evidencia de aprendizaje en este tiempo de educación remota. Si quisiéramos pensar que no es una evidencia de aprendizaje, si un estudiante, por ejemplo, le colocamos como tarea hacer un diálogo con el padre de familia, con su papá, por ejemplo, y que frente a ese diálogo nos haga unas conversaciones, entonces el estudiante, si me toma una foto de ese diálogo, eso no sería una evidencia de aprendizaje, porque ahí yo tengo una foto, pero no sé qué está dando cuenta de esa foto, de lo que él aprendió, de lo que él entendió. Si él de pronto yo le pido que escuche un programa de radio y que me haga un análisis crítico de ese programa de radio, y él se toma una foto escuchando ese programa, tampoco es una evidencia de aprendizaje. Si en cambio él me hace una fotografía de las tareas con base a la actividad desarrollada, a las redes de televisión, a las guías de aprendizaje, le hace una foto a ese análisis crítico que hizo de esa noticia, a esa conversación que hizo con sus pares o con su padre, su madre, y me muestra esa fotografía de esa descripción que me hace, eso sí se convierte en una evidencia de aprendizaje, o unos audios, unos podcasts, unos audios que me envíe dando cuenta de ese aprendizaje, dando cuenta de ese análisis crítico que hace, eso se convierte en una guía de aprendizaje, en una evidencia de aprendizaje. Y esa evidencia de aprendizaje es la que me permite a mí llegar, y después de ver esa foto, hacer un análisis de ese aprendizaje, pensar qué aprendizaje tuvieron mis estudiantes. Para eso es importante que yo tenga claras esas metas de aprendizaje, que se las presente a mis estudiantes, y mirar qué aprendizajes tuvieron, qué resultados de aprendizaje se esperan de acuerdo con esas metas que yo le propuse antes de iniciar ese aprendizaje, y pensar cuál es el nivel de desempeño que los estudiantes tienen y qué tan lejos o cerca se encuentran de esa meta que yo propuse al inicio de ese aprendizaje. Frente a eso, que él se piense qué aprender en esta actividad, cómo sabré qué he aprendido, qué materiales utilizaré, cómo lo haré. Entonces, para eso es importante la escalera que habíamos trabajado.
Entonces, en ese sentido, ¿qué sabe hacer el estudiante? Si yo quisiera hacer un análisis de esta evaluación y yo quisiera pensar, por ejemplo, ¿qué sabe este estudiante? Entonces yo diría, Sheila, en el trabajo presentado has logrado asumir nuevas responsabilidades que son preparar el lugar para escribir mis clases, cuidar y ayudar a mis abuelos, también porque acá se le pide al estudiante que prepare unas pautas para mejorar su convivencia en el hogar. Frente a esas pautas, ella escribe como cuidar y ayudar a mis abuelos, preparar el lugar donde yo voy a estudiar, eh, ayudar pues con los trabajos de casa. Entonces una retroalimentación podría ser Sheila, la niña se llama Sheila, en el trabajo presentado ha logrado asumir nuevas responsabilidades que son preparar el lugar para escribir mis clases, cuidar y ayudar a mis abuelos, también ha logrado identificar acuerdos que contribuyen a tener una buena convivencia en el hogar, escribe 3 nuevas costumbres que hayan surgido durante el aislamiento social. Entonces ahí lo están invitando a crecer en ese aprendizaje. Pensar en qué falta por aprender. ¿Podrías explicarme un poco más en qué consisten estos acuerdos que señalas? ¿Crees que te han ayudado a crecer en una mejor convivencia? Y pensar en esa meta de aprendizaje. ¿Crees que hay otros acuerdos que podrían ayudar para tener una convivencia sana? Es decir, que el estudiante se proyecte y que si nosotros lo llevamos a potenciar esa meta, a crecer en esa meta, entonces él no se va a quedar en que va a celebrar un básico, va a celebrar un 3, va a celebrar un 3,2, sino que él siempre se va a proyectar a crecer y avanzar en ese aprendizaje. Y asimismo tenemos otro ejemplo de otra interacción que podríamos trabajar, donde si al estudiante, por ejemplo, yo le pido que piense en por qué la Tierra gira 24 horas, por qué gira de esa manera, que me haga una descripción, yo pueda mirar inclusive la ortografía, yo pueda mirar inclusive si maneja espacio, por ejemplo acá cómo puede salirse del círculo, si maneja una cantidad de cosas y hacerle una retroalimentación frente a todo. En ese sentido, es importante que entendamos que dentro de la retroalimentación ofrezcamos preguntas, describamos un trabajo claro al estudiante, valoremos de una manera asertiva esos avances y esos logros que él ha obtenido, podamos ofrecer unas sugerencias para que él avance en el aprendizaje y podamos tener un andamiaje entre ese proceso y ese crecimiento que él está dando en su aprendizaje. Eso nos tiene que llevar a nosotros a hacer unas acciones y de seguimiento y mejoramiento dentro de nuestro CIE, es decir, pensarnos qué acciones de seguimiento para el mejoramiento oportuno y pertinente de los desempeños de los estudiantes se tienen contempladas en el CIE que nos permitan tener estos avances, tener estos procesos de retroalimentación seguros y que nos lleven también a un proceso de retroalimentación realizado en ese trabajo por los estudiantes. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese proceso de realimentación del aprendizaje a partir del trabajo realizado por el estudiante? Pensar eso desde el CIE. Pensar también desde el CIE en ese proceso de autoevaluación de los estudiantes. ¿Qué herramienta eficaz vamos a usar para consignar informaciones y conceptos autovalorativos en términos de fortaleza, de oportunidades, de mejoramiento, de propuestas que nos permitan evidenciar de una manera concreta, documentada en el CIE, cómo se van a abordar estos procesos y qué criterios se tienen en cuenta para llevar a cabo ese proceso de autoevaluación? Eso debe estar claro, documentado en el CIE y diseñado de una manera clara. En este tercer momento de práctica, es importante que nosotros hagamos un análisis del proceso de retroalimentación, que lo podamos mirar de una manera detallada, qué tan claro está haciendo esa retroalimentación en nosotros como docentes, si lo estamos haciendo, si estamos haciendo unas consideraciones previas en esa retroalimentación. Y para eso es importante que tengamos en cuenta que la retroalimentación inicia solicitando a los estudiantes que describan esa tarea, es decir, cuando yo llego a él y quiero indagar
yo quiero que él me describa que hasta dónde alcanzó esa tarea, el proyecto hasta la secuencia, la ficha, la actividad que haya solicitado. En un segundo momento donde voy a integrar las estrategias de retroalimentación y que esas estrategias promuevan a una reflexión, a una autonomía de los estudiantes en sus aprendizajes. Y en un tercer momento donde yo voy a emplear un tiempo prudencial para captar la atención del estudiante. Es decir, es importante que en el momento en que yo haga la retroalimentación pueda captar el interés del estudiante, pueda motivarlo, que él sepa que en ese momento de retroalimentación a él lo va a llevar a crecer, a potenciarse, a lograr su mejor versión. Y en cuarto lugar, finalizar esa retroalimentación estableciendo compromisos con los estudiantes o con los cuidadores para la próxima actividad y las fechas de comunicación. Es importante que para hacer esa retroalimentación tengamos en cuenta usar un tono amable, un tono asertivo, de tal manera que se genere esa confianza en el estudiante, que sienta que no es con él, que no es contra él, que estamos evaluando el proceso, el trabajo, no la persona como tal, sino que estamos mirando ese hacer, teniendo en cuenta que es el ser también, pero que él sienta que nos estamos dirigiendo a él en un tono amable, en un tono asertivo, que reconocemos y felicitamos tanto a los estudiantes como a los cuidadores que ahora están siendo esos otros acompañantes en ese proceso de aprendizaje. Atender esa diversidad, porque sabemos que cada uno tiene diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes situaciones en las que aborda ese aprendizaje, esa meta, promover esa retroalimentación entre pares. Ahora de pronto algunos han visto un poco difícil ese trabajo en equipo, pero es posible, mis profes, desde la virtualidad, existen plataformas, herramientas, aplicaciones que nos permiten hacer eso. Jamboard, por ejemplo, nos permite hacer trabajo que hagan retroalimentación entre pares o que crezcan entre pares, identificar esa necesidad de aprendizaje. En esta retroalimentación entre pares estaríamos hablando de una coevaluación, donde ellos se miran a sí mismos y miran hasta dónde están creciendo el uno con el otro, identificar esas necesidades de aprendizaje, y eso lo identificamos cuando en esa retroalimentación nosotros estamos valorando lo que ha alcanzado, pero también mostrando qué parte de la meta le falta por alcanzar, diseñar y adecuar actividades complementarias que le ayuden a llegar a esos aprendizajes que aún no ha alcanzado, y entonces ahí estamos hablando de esos espacios que creamos para alcanzar los logros, aquellos que no han podido, y comunicar ese propósito de la retroalimentación. En este tiempo, en esta etapa de transferencia, queremos invitarlos a que se creen un momento para pensar cómo podríamos en el CIE tener o implementar acciones que nos lleven a este trabajo de un seguimiento, de un mejoramiento, de una retroalimentación clara, de una autoevaluación metacognitiva de los estudiantes. Yo quiero presentarles un panel que hicimos en nuestra formación, que de pronto les puede dejar una luz clara de qué podrían hacer. Entonces, es importante que pues algunos docentes expresaban que es importante que se creen rúbricas, es importante que ser integrales en los procesos de enseñanza, enfocarnos en una evaluación cualitativa, ser creativos, invertir tiempo para realizar una retroalimentación significativa, tener un acercamiento desde la empatía, desde el respeto, pero más que todo, tener acciones concretas, documentadas, implementadas en el CIE, integrar estrategias de retroalimentación que promuevan la reflexión, que promuevan la autonomía, que promuevan el respeto, pero que sobre todo también promuevan ese avance, ese crecimiento en su proceso de aprendizaje. Varios docentes expresaron muchos aportes, todos muy orientados a fortalecer en el CIE aspectos nuevos, todos muy orientados a crecer y a crear también rúbricas. En este
en este cuarto momento de retroalimentación del CIE, les invitamos a que si no quieren seguir esta propuesta que les hemos traído de Wilson, de seguir esta escalera que tiene que ver con clarificar, valorar, expresar inquietudes o hacer sugerencias, que ustedes se puedan proponer su propia estrategia donde tengan claros esos criterios de evaluación, esos espacios en los que lo van a hacer, con qué periodicidad van a hacer esta retroalimentación, qué propósitos van a tener claros, cuál va a ser esa motivación, ese seguimiento que le van a hacer a este proceso, qué participación van a tener y qué construcción colectiva van a diseñar entre todos para tener una retroalimentación que permita tener un seguimiento y mejoramiento y que permita avanzar en los aprendizajes de los estudiantes, logrando que ellos puedan llegar a una autoevaluación metacognitiva, reflexiva, como más concisa. Para este momento, último momento de valoración y cierre, los quiero invitar a que se piensen en la institución con unas preguntas para reflexionar. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de ofrecer retroalimentación a los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje en contextos de educación remota y alternancia educativa? Y en ese sentido, empezar a diseñar procesos que nos permitan crecer en este trabajo de retroalimentación y que va a redundar en que nuestros estudiantes van a hacer una autoevaluación más metacognitiva. Quiero agradecerles entonces por este y atención que han brindado a esta CDA e invitarlos a que crezcamos como institución aplicándola. No sin antes despedirme y invitarles a crecer, a seguir creciendo y avanzando y que nuestros estudiantes puedan mejorar esos aprendizajes. Hasta luego.